¿Alguna vez has sentido cómo el suelo desaparece bajo tus pies, mientras la persona que juró protegerte te mira con una sonrisa de suficiencia? Mi nombre es Elena, y durante 12 años creí que estaba construyendo un imperio junto a un hombre que resultó ser un simple parásito con traje de diseñador. Pero lo que él no sabía, lo que ninguno de ellos sabía mientras se reían a mis espaldas en esa sala de conferencias fría y minimalista, es que la justicia no siempre llega del cielo. A veces, llega en forma de una cláusula escrita con letra pequeña que ellos en su arrogancia, decidieron ignorar. Todo comenzó la mañana del martes. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo hubo un sobre amarillo sobre la mesa de la cocina y el sonido de la cafetera terminando de gotear. Julián estaba allí, sentado, impecable como siempre, ajustándose los gemelos de oro que yo misma le había regalado por nuestro 10º aniversario. Ni siquiera me miró a los ojos cuando soltó la bomba. Elena, quiero el divorcio, dijo, con una voz tan plana que parecía estar pidiendo el pronóstico del tiempo. Y ya he hablado con mis abogados. La casa de la playa, las acciones de la consultora, y la cuenta en las Islas Caimán, se quedan conmigo. ¿Tú puedes quedarte con este departamento? Bueno, al menos hasta que se venda para pagar mis honorarios legales. Me quedé congelada. La consultora que mencionaba, la que ahora generaba millones, la habíamos fundado en el garaje de mis padres mientras yo trabajaba en 2 turnos para pagar sus certificaciones. Yo era la mente detrás de las estrategias, la que redactaba los contratos y la que mantenía a los clientes felices mientras él se dedicaba a hacer la cara bonita y a hacer networking en clubes de golf. Pero claro, en el papel su firma aparecía en la mayoría de los registros principales. Él se sentía intocable. ¿De qué estás hablando, Julián? Logré articular, sintiendo que el aire me faltaba. Ese dinero es de los dos. Ese patrimonio es el futuro de nuestra familia. Él soltó una carcajada seca, una que todavía resuena en mis oídos cuando cierro los ojos. Nuestra es una palabra muy generosa, querida. Todo está a nombre de mis holdings. Tú solo fuiste una asistente administrativa muy dedicada que resultó dormir en mi cama. No seas difícil, Elena. Firma los papeles de mutuo acuerdo, y te daré una pensión de subsistencia por 6 meses. Es más de lo que mereces por haberte descuidado tanto estos últimos años. La humillación fue física. Me miró de arriba a abajo, señalando mi ropa de estar por casa. Mi cabello recogido sin ganas, el cansancio que yo cargaba por llevar toda la gestión operativa de su vida y su empresa. Lo que él llamaba descuidarse, era, en realidad, agotamiento extremo por sostener su mundo sobre mis hombros. Esa misma tarde, descubrí que la crueldad de Julián no venía sola. Su madre, mi suegra Beatriz, llamó para terminar de hundir el puñal. ¡Ay, Elenita!, dijo con ese tono de falsa lástima que tanto odiaba. Ya sabías que esto iba a pasar. Un hombre como Julián necesita una mujer que esté a su altura social, no alguien que huele a hojas de Excel y oficina todo el día. Ya estamos organizando la mudanza para su nueva compañera. Por favor, no robes nada de la platería al salir. Fue en ese momento, rodeada de cajas invisibles y del eco de mi propia vida desmoronándose, cuando me senté en el suelo de mi oficina personal. El dolor era insoportable, pero debajo de la tristeza, empezó a arder una chispa de rabia pura y helada. Mi error había sido confiar en su palabra, pero su error fue olvidar quién de los dos era la verdadera experta en leyes comerciales y estructuras financieras. Él pensaba que yo era débil porque era silenciosa. Pensaba que me ganaría por cansancio porque él tenía los contactos y el apellido. Lo que Julián olvidó es que, durante años, fui yo quien manejó la correspondencia privada de su padre, el verdadero fundador de la fortuna familiar, antes de que falleciera. Empecé a rebuscar en mis archivos antiguos, no en los de la empresa, sino en los personales que guardaba en un servidor en la nube que él ni siquiera sabía que existía. Pasé horas, con los ojos inyectados en sangre, hasta que lo encontré. Un documento escaneado de hace 8 años, un anexo al fideicomiso familiar que su padre me pidió redactar y notarizar en secreto meses antes de morir, cuando ya sospechaba que su hijo era un derrochador sin escrúpulos. Al leer la página 4, párrafo 3, mi corazón dio un vuelco. Mis manos dejaron de temblar y una calma sobrenatural me invadió. Julián creía que me estaba dejando en la calle, pero acababa de abrir una caja de Pandora que lo iba a devorar vivo. Me puse de pie. Me sequé las lágrimas y sonreí frente al espejo por primera vez en meses. La guerra no había hecho más que empezar, y yo acababa de encontrar el arma nuclear.
Cerré la computadora portátil con un clic sordo que, en el silencio de la noche, sonó como un disparo de salida. El documento que acababa de encontrar no era solo un papel, era el acta de defunción de la arrogancia de Julián. Mi suegro, don Alberto, siempre fue un hombre de la vieja escuela, astuto, observador y, sobre todo, justo. Antes de morir, él vio lo que yo me negaba a aceptar, que su hijo no tenía honor. Aquella cláusula de protección de patrimonio operativo estipulaba que en caso de divorcio por infidelidad o abandono malicioso, el control total del holding familiar no pasaría al heredero de sangre, sino al cónyuge que hubiera mantenido la operatividad de la empresa durante los últimos 5 años. Y esa persona era yo. Pero no podía cantar victoria todavía. En el mundo de los tiburones legales, un documento escondido es solo papel mojado si no se presenta con la estrategia correcta. Si Julián se enteraba de que yo tenía esa copia, movería sus influencias para anularla, o, peor aún, haría desaparecer el original de la notaría que él ahora creía controlar. Tenía que moverme en las sombras, como él lo había hecho durante meses mientras planeaba dejarme en la calle. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Me puse mi mejor traje sastre, uno que no usaba desde hacía meses, y me maquillé para ocultar las ojeras del cansancio, reemplazándolas por una máscara de frialdad profesional. Cuando Julián bajó a la cocina, se sorprendió de verme tan compuesta. Vaya, parece que has aceptado la realidad, dijo, sirviéndose jugo directamente del envase, un gesto de falta de respeto que ahora me resultaba insignificante. ¿Ya revisaste la propuesta de la pensión? Mi abogado dice que es muy generosa, considerando que, bueno, ya sabes, no aportaste capital real al negocio. La estoy revisando, Julián, respondí, manteniendo mi voz en un tono monótono, casi sumiso. Solo necesito unos días para organizar mis cosas y buscar un lugar donde vivir. Entenderás que 12 años de matrimonio no se empacan en una tarde. Él sonrió. Esa sonrisa de depredador que cree que ya ha devorado a su presa. Tienes hasta el viernes. El lunes, Mariana se muda aquí. No quiero escenas, Elena. Sé elegante por una vez en tu vida. ¿Mariana? Así que ese era el nombre de la nueva compañera que mi suegra había mencionado. Mariana era la hija de uno de los inversores principales de la consultora, una mujer 10 años menor que yo, cuyo único mérito era su apellido y su cuenta de Instagram. Julián no solo me estaba engañando, estaba intentando una fusión corporativa a través de su cama. Esa misma tarde, inicié mi propia operación. Visité a un viejo amigo de la facultad, Ricardo, un abogado experto en auditorías forenses que no le debía favores a la familia de Julián. Nos reunimos en una cafetería apartada, lejos del distrito financiero. Cuando le mostré el archivo, sus ojos se abrieron de par en par. Elena, si logramos validar que el original sigue en el archivo central de la notaría 12, Julián no solo pierde la empresa, susurró Ricardo, pierde el derecho a cada centavo de las cuentas compartidas que ha estado desviando a sus holdings privados. Pero necesitamos pruebas de su abandono malicioso o de la infidelidad para activar la cláusula. Las tendré, le aseguré. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un fantasma en mi propia casa. Mientras Julián salía a cenar con Mariana jactándose de su libertad inminente, yo me dedicaba a clonar los discos duros de su oficina privada en casa. Descubrí cosas que me revolvieron el estómago. Transferencias masivas a cuentas en paraísos fiscales realizadas con mi firma falsificada. Mensajes explícitos con Mariana que databan de hacía 2 años. Y lo más indignante, un plan detallado para declarar la empresa en quiebra técnica, liquidar mis acciones por un valor irrisorio, y luego relanzarla bajo un nuevo nombre junto a su amante. Él no solo quería dejarme, quería borrarme. Quería que yo terminara en la miseria, mientras él ascendía sobre los restos de mi trabajo. Cada noche cuando él llegaba tarde, oliendo a perfume barato y alcohol caro, yo fingía dormir. Sentía náuseas cuando intentaba tocarme o cuando pasaba por mi lado con ese aire de superioridad, tratándome como a una empleada doméstica que pronto sería despedida. Mañana es la lectura del preacuerdo, Elena, me dijo el jueves por la noche, parado en el umbral de la puerta. Vendrán los abogados aquí a la casa. Quiero que firmes y que esto termine sin dramas. He sido muy bueno contigo. No me obligues a ser el villano. No te preocupes, Julián, le dije desde la oscuridad de la cama, apretando los puños bajo las sábanas. Mañana todo quedará muy claro.
Mañana recibirás exactamente lo que te pertenece. El viernes por la mañana, la tensión en la casa era casi eléctrica. Julián había preparado el comedor principal. Su abogado, un hombre de aspecto severo llamado Valenzuela, ya estaba desplegando documentos sobre la mesa de caoba. Mi suegra, Beatriz, también se presentó, según ella, para supervisar que la transición fuera armoniosa, aunque todos sabíamos que venía a disfrutar de mi humillación final. Yo bajé las escaleras con una carpeta simple en las manos. Julián me miró con impaciencia. Elena, firma de una vez. Mariana nos espera para almorzar en el club y celebrar el inicio de nuestra nueva etapa. No nos hagas perder el tiempo con sentimentalismos. No es sentimentalismo, Julián, dije, sentándome en la cabecera, el lugar que él siempre reservaba para sí mismo. Es que he encontrado algunos errores en tu propuesta. Verás, según los términos que tu propio padre dejó establecidos, creo que el que se va de esta casa el lunes, no soy yo. Julián soltó una carcajada burlona, mirando a su abogado. ¿De qué estás hablando, loca? Mi padre no dejó nada que tú pudieras usar. Estás delirando por el estrés. Valenzuela, dile que firme ya. El abogado me miró con desprecio, extendiéndome una pluma. Señora, no complique las cosas. Si no firma ahora, retiraremos la oferta de la pensión, y nos veremos en un juicio que durará 10 años, y que la dejará en la ruina. Firme. Tomé la pluma, pero en lugar de firmar su documento saqué de mi carpeta una notificación judicial de auditoría inmediata y una copia compulsada del anexo del fideicomiso. El silencio que cayó sobre la sala fue tan pesado que se podía escuchar el segundero del reloj de pared. Esta es la última vez que me das una orden en mi propia casa, Julián. Dije, y mi voz, antes sumisa, ahora cortaba como el hielo. Porque según este documento, desde el momento en que me fuiste infiel con la hija de tu inversor, dejaste de ser el dueño de esta empresa. Y según estos registros bancarios que acabo de entregar a la fiscalía, tú ya no tienes un imperio, tienes una deuda que no podrás pagar ni en 3 vidas. Julián se puso pálido, la suficiencia desapareciendo de su rostro como el agua por un desagüe. El error clave estaba cometido. Él acababa de admitir frente a los abogados que Mariana era su prioridad, sin saber que eso era el gatillo que activaba su propia ruina. El silencio que siguió a mi declaración fue absoluto, interrumpido solo por el sonido rítmico del taconeo de Beatriz, que se movía inquieta cerca de la ventana. Julián me miraba con una mezcla de confusión y odio, pero su abogado, Valenzuela, fue el primero en reaccionar. Arrebató el documento de mis manos con una agresividad que delataba su nerviosismo. Sus ojos recorrieron las líneas, buscando una falla, una debilidad, algo que invalidara la voluntad de don Alberto. Esto es una copia, escupió Valenzuela, tratando de recuperar la compostura. Una copia sin sellos frescos de la notaría. No tiene valor procesal inmediato, Elena. No puedes pretender detener un divorcio de esta magnitud con un papel que encontraste en un baúl viejo. Julián recuperó el color en el rostro y soltó una risotada forzada, aunque sus manos temblaban ligeramente mientras se ajustaba el nudo de la corbata. Casi me asustas, Elena. Por un segundo pensé que habías dejado de ser una simple administrativa para convertirte en algo peligroso, pero sigues siendo la misma ilusa. Mi padre estaba senil cuando murió. Cualquier documento que haya firmado bajo tu presión será anulado por incapacidad mental. No estaba senil, Julián, respondí con una calma que me sorprendía a mí misma. Estaba decepcionado. Y esa copia que tienes en la mano, es solo la cortesía que te extiendo antes de que la notificación oficial llegue a tu oficina. Pero, si estás tan seguro de que es papel mojado, ¿por qué no seguimos con la reunión? Aquí comenzó el juego más difícil de mi vida, fingir que me estaba rindiendo. Ricardo, mi abogado, me había advertido, para que la trampa cierre, él tiene que creer que todavía tiene el control, deja que cometa el error de subestimarte una vez más. Bajé la mirada, dejando que mis hombros se hundieran un poco. Suspiré con pesadez, como si el peso de la realidad finalmente me hubiera aplastado. Tienes razón, Julián. Tal vez estoy desesperada, solo quiero que esto termine de manera justa. Si firmo ese acuerdo de confidencialidad y la renuncia a las acciones de la consultora ahora mismo, podemos aumentar la pensión de subsistencia. Necesito asegurar un lugar para vivir antes de que Mariana llegue. No quiero estar aquí cuando ella entre. Beatriz soltó un suspiro de alivio y se acercó a la mesa, triunfal. ¿Ves, Julián? Te dije que solo necesitaba un poco de presión. Es una mujer razonable al final del día. Hijo,
dale un poco más de dinero y que se largue hoy mismo. Queremos que la casa esté impecable para la cena de compromiso con Mariana. Julián me miró con un desprecio casi piadoso. Está bien, Elena. Veo que finalmente has entrado en razón. Valenzuela, añade una cláusula de finiquito total e irrevocable. Si ella afirma que no tiene más reclamaciones sobre el patrimonio presente o futuro de la empresa, le daremos el doble de la pensión durante un año. Pero firma ahora. No quiero volver a oír hablar de ese estúpido fideicomiso de mi padre. Valenzuela trabajó rápido. Sus dedos volaban sobre el teclado de su laptop, redactando lo que él creía que era mi sentencia de muerte financiera. Lo que ellos no entendían, porque su avaricia los cegaba, era el lenguaje técnico que yo misma había ayudado a estandarizar en la empresa. El documento que me presentaron decía que yo renunciaba a las acciones de la consultora JIESA. Lo que Julián no sabía, porque nunca se tomó la molestia de leer los estatutos que yo redacté hace años, es que la consultora JIESA era solo una cáscara operativa. El verdadero patrimonio, las patentes, los contratos con el gobierno y los millones en activos, estaban bajo una sombrilla llamada Patrimonio Intelectual Alberto y Asociados, la cual, según el anexo que yo tenía, pasaba a mi control total en caso de exactamente lo que estaba ocurriendo. Al firmar ese acuerdo de finiquito total, Julián estaba, legalmente, aceptando los términos de la separación de bienes tal como estaban registrados en el sistema central, el cual yo ya había actualizado discretamente con la ayuda de Ricardo. Él creía que me estaba quitando las migajas, sin darse cuenta de que me estaba entregando el pan entero. Listo, dijo Julián, arrebatándome la pluma una vez que puse mi firma en la última página. Ahora, tienes 3 horas para sacar tus maletas. Mi madre se quedará aquí para asegurarse de que no te lleves nada que no sea tuyo. Mariana llegará a las 6, y no quiero que tu presencia manche el ambiente. Me puse de pie con lentitud. Miré a Beatriz, que ya estaba tocando las cortinas de terciopelo de la sala como si estuviera decidiendo si cambiarlas por unas más modernas. Miré a Julián, que ya estaba en su teléfono, probablemente enviándole un mensaje a Mariana diciéndole que el estorbo ya se había ido. Me voy, Julián, dije caminando hacia la puerta. Pero antes, deberías revisar tu correo electrónico. Te envié una copia de la auditoría interna que solicité como socia mayoritaria antes de firmar este generoso acuerdo. ¿Socia mayoritaria? ¿De qué hablas?, gritó él. Pero yo ya estaba subiendo las escaleras para recoger la única maleta que realmente importaba, la que contenía mi computadora y los discos duros. Desde el piso de arriba, escuché el primer grito de furia. Julián acababa de abrir el archivo. No era solo una auditoría. Era una notificación de la junta directiva informando que, debido a la cláusula de protección hereditaria, su cargo como CEO había sido suspendido preventivamente por malversación de fondos y conducta contraria a los intereses del fideicomiso. Había firmado su propia trampa. Al firmar el documento de divorcio express que él mismo redactó para echarme rápido, activó la disolución inmediata del régimen de bienes gananciales bajo las condiciones de castigo del fideicomiso. Bajé las escaleras con mi maleta, con la cabeza en alto. Beatriz me bloqueó el paso, con la cara roja de indignación. ¿Qué has hecho, malagradecida? Julián me dice que sus cuentas están bloqueadas. No están bloqueadas, Beatriz, dije, apartándola con suavidad pero con firmeza. Simplemente, han vuelto a su verdadera dueña. Por cierto, dile a Mariana que no se moleste en venir a las 6. He cambiado el código de la cerradura electrónica desde mi celular. Esta noche, la única que duerme aquí soy yo. Salí de la casa y subí al auto de Ricardo, que me esperaba en la acera de enfrente. A través del cristal, vi a Julián salir al porche, gritando, agitando los papeles en el aire como un loco, mientras Valenzuela hablaba frenéticamente por teléfono. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ricardo, arrancando el motor. Siento que por fin puedo respirar, respondí, mirando por el retrovisor cómo la casa que construí con mi esfuerzo se hacía pequeña. Pero esto no ha terminado. Ahora viene la parte donde descubren que no solo perdieron la empresa, sino que Julián tiene que explicarle a la fiscalía de dónde salieron esos millones en las Islas Caimán. El cazador se había convertido en la presa, y la trampa apenas acababa de cerrarse. Pasaron exactamente 72 horas antes de que el caos estallara por completo. Durante ese tiempo, me alojé en un hotel boutique en el centro,
No por miedo, sino por estrategia. Quería que Julián y su abogado pasaran ese fin de semana consumiéndose en su propia bilis, intentando encontrar un resquicio legal que no existía. El lunes por la mañana no era solo el día en que Mariana planeaba tomar posesión de mi casa. Era el día de la asamblea extraordinaria de accionistas de la consultora. Julián, en su infinita soberbia, creyó que podía ignorar la notificación de suspensión. Para él, las leyes eran sugerencias que se podían comprar con una cena o un contacto influyente. Cuando entré en la sala de juntas de la empresa a las 9 en punto, el aire estaba tan cargado de hostilidad que casi se podía saborear. Allí estaban todos. Julián, sentado en el centro con un traje que gritaba desesperación por aparentar poder. Su abogado Valenzuela, sudando a pesar del aire acondicionado. Y para mi sorpresa, Mariana, sentada a su lado, luciendo un vestido blanco de seda como si fuera la nueva reina del imperio. Alrededor de la mesa, los otros 5 socios, hombres mayores que siempre me habían tratado como a la esposa de, miraban sus iPads con incomodidad. «Elena, ¿qué demonios haces aquí?», rugió Julián en cuanto me vio. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa. «Te dimos una salida elegante. Firmaste el acuerdo. Ya no tienes ninguna relación con esta empresa ni conmigo. Seguridad, saquen a esta mujer de aquí». Los 2 guardias de la entrada dieron un paso al frente, pero Ricardo, que caminaba detrás de mí, levantó una mano y les entregó un sobre sellado. «Antes de que cometan un error que les costará su licencia, caballeros», dijo Ricardo con una voz aterciopeladamente fría, «lean la orden de restricción corporativa. La señora Elena no está aquí como exesposa. Está aquí como la administradora única del patrimonio intelectual Alberto y Asociados, la entidad que posee el 60% de las acciones con derecho a voto de esta consultora». El silencio fue sepulcral. Mariana soltó una risita nerviosa, mirando a Julián. «Cariño, diles que es una broma. Mi padre puso capital en esto. Tú me dijiste que tú eras el dueño absoluto». Julián ignoró a su amante. Su rostro pasó del rojo al gris ceniza. «Ese documento de mi padre es una falsificación», gritó, señalándome con un dedo tembloroso. «Valenzuela me dijo que sin el original notariado, eso no vale nada. Y el notario me aseguró que no hay registros de ese anexo en su protocolo». Me acerqué a la mesa con paso firme y lento. Apoyé mis manos sobre la superficie de cristal, mirando directamente a Julián, disfrutando del miedo que empezaba a asomar en sus ojos. «Tienes razón, Julián. No está en la notaría 12. Tu error fue creer que tu padre era tan predecible como tú. Don Alberto sabía que tarde o temprano intentaría sobornar al notario local. Por eso, el documento original fue protocolizado en la capital, bajo custodia de la Cámara de Comercio y con un fideicomiso ciego. Abrí mi carpeta y saqué el acta original con los sellos dorados y el código QR de verificación gubernamental. Lo deslicé por la mesa hasta que quedó frente a los otros socios. «Señores», dije, dirigiéndome a los accionistas, «aquí tienen la prueba. Según la cláusula de contingencia ética, Julián ha incurrido en una falta grave al intentar desviar fondos a cuentas personales y al ocultar información vital a esta junta. El fideicomiso ha sido activado. Julián no solo está fuera de la presidencia. Sus acciones están congeladas hasta que termine la auditoría forense por el dinero desaparecido de la cuenta de las Caimán». «Mientes», chilló Mariana, poniéndose de pie. «Tú solo quieres vengarte porque él me eligió a mí. Eres una envidiosa resentida». La miré por primera vez. Me dio lástima de verdad. Era solo una pieza más en el tablero de un hombre que no amaba a nadie. «Mariana, querida, te sugiero que revises tu propio patrimonio. Si yo fuera tú, llamaría a tu padre, porque el capital que él inyectó en esta empresa no entró como acciones, entró como un préstamo convertible que Julián garantizó con propiedades que ahora me pertenecen a mí según el fideicomiso. En resumen, tu padre acaba de perder $5 millones, y la culpa es del hombre que tienes al lado». La reacción de Mariana fue instantánea. Miró a Julián con horror, soltó su mano como si quemara y sin decir una palabra, tomó su bolso de marca y salió de la sala casi corriendo. El sonido de sus tacones alejándose fue el primer clavo en el ataúd de Julián. Julián se desplomó en su silla. La arrogancia se había evaporado, dejando solo a un hombre pequeño y patético. «Elena, podemos hablar de esto. Somos familia. Mi madre. Ella te quiere mucho, podemos arreglarlo en privado. No tienes que hacerme esto delante de todos». «¿Familia?»,
Le pregunté, con una sonrisa gélida. Familia es lo que yo cuidé durante 12 años mientras tú buscabas cómo destruirme. Lo que estoy haciendo no es venganza, Julián. Es justicia kármica. Me pediste que fuera elegante al salir, ¿recuerdas? Pues bien, estoy siendo muy elegante al permitir que salgas de aquí por tu propio pie antes de que lleguen los auditores y la policía, para escoltarte a dar declaraciones sobre las firmas falsificadas. Valenzuela, el abogado, empezó a recoger sus cosas a toda prisa, dándose cuenta de que el barco se hundía y que no quería estar cerca cuando el agua llegara al cuello. ¿Tienes 5 minutos para vaciar tu escritorio, Julián?, sentencié, sentándome en la silla de la presidencia, la misma de la que él me había echado mentalmente hacía días. Y por cierto, la seguridad ya tiene órdenes de escoltar a tu madre fuera de mi casa. Espero que le hayas guardado un poco de esa pensión de subsistencia que me ofreciste, porque la van a necesitar para pagar tus abogados defensores. El caos estalló. Julián empezó a gritar insultos, a llorar, a suplicar, todo al mismo tiempo, mientras los guardias lo tomaban por los brazos. Los otros socios, que antes lo adulaban, ahora se acercaban a mí con sonrisas hipócritas, tratando de salvar su propio pellejo. Pero yo ya no escuchaba, solo sentía el peso del mazo de la justicia en mi mano. Había ganado, y el shock en el rostro de Julián mientras era arrastrado fuera de la sala, fue la imagen más satisfactoria de toda mi vida. El eco de los gritos de Julián se fue apagando por el pasillo, reemplazado por un silencio sepulcral en la sala de juntas. Me quedé allí, de pie, en el centro de la habitación que él consideraba su trono. Los socios restantes me miraban con una mezcla de terror y un respeto forzado que me resultaba casi gracioso. Eran hombres que, hasta hace una hora, me habrían pedido que les trajera un café si Julián se los ordenaba. Ahora, esperaban que yo no los arrastrara en la caída de su antiguo líder. Señores, dije, rompiendo el silencio mientras me sentaba con calma. La auditoría comenzará mañana a las 8. Sugiero que sus departamentos contables tengan todo en orden. No busco cabezas, busco transparencia. El que haya sido leal a la empresa, no tiene nada que temer. El que haya ayudado a Julián a desviar un solo centavo del fideicomiso de mi suegro. Bueno, para ellos tengo a Ricardo. Salí de la oficina sin esperar respuesta. No necesitaba su aprobación, tenía el control. Pero la verdadera victoria, la que mi corazón reclamaba, no estaba en esa oficina de cristal, sino en la casa que Julián había intentado arrebatarme. Cuando llegué a la residencia, el espectáculo era digno de una película. El camión de mudanzas que Julián había contratado para sacar mis cosas estaba allí, pero los operarios estaban parados en la acera, cruzados de brazos. En la puerta principal, Beatriz, mi suegra, estaba gritándole a 2 agentes de seguridad privada que yo había contratado esa misma mañana. Esto es un atropello. Esta es la casa de mi hijo. Ustedes no saben con quién se están metiendo. Chillaba, con el rostro descompuesto y el maquillaje corrido por el calor. Bajé del auto de Ricardo con una parsimonia casi insultante. Al verme, Beatriz corrió hacia mí, con las manos extendidas como si quisiera atacarme. Elena, diles a estos gorilas que me dejen entrar. Mariana está por llegar con sus maletas y no podemos entrar a la casa. El código de la puerta no funciona. No funciona porque yo lo cambié, Beatriz, respondí, mirándola por encima de mis gafas de sol. Y Mariana no va a llegar. En este momento está demasiado ocupada intentando explicarle a su padre por qué él acaba de perder millones, por culpa de la incompetencia de Julián. ¿De qué hablas?, balbuceó ella, perdiendo fuerza. Julián me dijo que tú ya habías firmado, que te ibas a un apartamento pequeño en las afueras. Julián miente, Beatriz. Es un rasgo que ahora me doy cuenta, heredó de usted. La diferencia es que yo tengo los documentos que prueban mis palabras, y él solo tiene deudas. Le hice una señal a los guardias. Uno de ellos entró a la casa, y salió un momento después con una maleta de diseño que pertenecía a Julián, y un pequeño bolso de Beatriz, que ella había dejado en el recibidor horas antes. Los dejó caer con un golpe seco sobre el césped. Aquí tienen lo esencial, sentencié. El resto de las pertenencias de Julián serán enviadas a una bodega. Mañana recibirán la dirección por correo legal. Tienen 10 minutos para retirarse de mi propiedad antes de que los agentes de la policía, que ya vienen en camino por la denuncia de malversación, los encuentren aquí. La realidad golpeó a Beatriz con la fuerza de un mazo. Sus ojos se llenaron de un miedo genuino. Por primera vez en su vida,
Se dio cuenta de que el apellido que tanto presumía no tenía poder frente a una orden judicial de ejecución de bienes. No puedes hacernos esto, Elena. Somos tu familia, susurró, intentando usar la última carta de la manipulación emocional. Ustedes dejaron de ser mi familia el día que decidieron que yo era una herramienta descartable, le respondí, acercándome lo suficiente para que solo ella me escuchara. Disfrute de su hijo, Beatriz. Porque me he asegurado de que lo único que conserve sea su nombre. Todo lo demás, los coches, las cuentas, los relojes y esta casa, todo vuelve a manos de quien realmente trabajó para pagarlos. Minutos después, el auto de Julián apareció en la calle. Frenó en seco, chirriando las llantas. Él bajó del vehículo, desaliñado, con la corbata floja y los ojos desorbitados. Al ver a su madre en la acera con las maletas en el suelo, se detuvo en seco. La imagen era el símbolo perfecto de su ruina. No hubo una confrontación física. No fue necesario. Me limité a subir los escalones de mi casa y, antes de cerrar la puerta, me giré para mirarlos una última vez. Julián intentó gritar algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta al ver la patrulla de policía doblando la esquina al final de la calle. Cerré la puerta de roble macizo y eché el cerrojo. Por primera vez en 12 años, el aire dentro de la casa se sentía limpio. No había rastro de su perfume, ni de su arrogancia, ni de sus mentiras. Me apoyé contra la puerta y cerré los ojos escuchando el silencio. Afuera, el mundo de Julián se estaba desmoronando entre sirenas y gritos de desesperación. Adentro, mi nueva vida acababa de comenzar. Fui a la cocina, me serví una copa del vino más caro que Julián guardaba para ocasiones especiales, y brindé frente al retrato de don Alberto que colgaba en el pasillo. Gracias, suegro, susurré. Tenía razón. El honor no se hereda, se demuestra. La victoria era total. El título de propiedad estaba sobre la mesa, las cuentas estaban bajo mi control, y, lo más importante, mi dignidad estaba intacta. El asistente administrativo, que ellos tanto despreciaron, acababa de darles la lección más cara de sus vidas. 6 meses han pasado desde aquella tarde en la que el sonido de la cerradura al cerrarse, marcó el fin de mi cautiverio emocional. Hoy, mientras observo el atardecer desde el balcón de la casa que ellos intentaron arrebatarme, el silencio ya no se siente como un vacío, sino como una conquista. A veces, para encontrarte a ti misma, tienes que perderlo todo, o al menos, dejar que los demás crean que lo has perdido. Julián intentó dar pelea, por supuesto. Contrató a 3 bufetes de abogados diferentes, gastando lo poco que le quedaba en cuentas personales que yo no había logrado bloquear. Pero la montaña de pruebas era demasiado alta. La fiscalía no solo aceptó la validez del fideicomiso de su padre, sino que las pruebas de las firmas falsificadas y el desvío de fondos a paraísos fiscales se convirtieron en una soga que él mismo se ató al cuello. Al final, para evitar una condena de 15 años, tuvo que aceptar un trato humillante. Renunciar a toda reclamación sobre el patrimonio familiar, y entregar hasta el último de sus activos a cambio de una sentencia reducida y libertad condicional. Me contaron que ahora vive en un pequeño departamento de una habitación, el cual paga su madre con la venta de sus últimas joyas. La gran Beatriz, la mujer que me despreciaba por oler a oficina, ahora tiene que hacer fila en el supermercado y contar los centavos. Mariana, como era de esperarse, desapareció del mapa en cuanto el primer embargo llegó a las cuentas de Julián. Dicen que se casó con un heredero en el extranjero 3 meses después. Julián no era para ella un hombre, era una inversión. Y cuando la inversión dio pérdidas, ella simplemente liquidó sus activos emocionales. A veces me preguntan si me siento mal por haber sido tan implacable. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no fui quien escribió las reglas de este juego. Yo solo fui la que se tomó la molestia de leerlas. Durante 12 años fui la columna vertebral de un hombre que me trataba como a una costilla sobrante. Fui el cerebro detrás de una empresa que me veía como un accesorio. Lo que hice no fue un acto de maldad, fue un acto de equilibrio universal. La justicia kármica no es algo que sucede por azar, es algo que uno ayuda a construir cuando deja de ser víctima y se convierte en estratega. La consultora ahora se llama simplemente Patrimonio AIE. Hemos crecido un 40% desde que Julián salió de la presidencia. Resulta que, cuando quitas la corrupción y la arrogancia de la cima, el talento de los empleados empieza a brillar de verdad.
Ya no soy la esposa de, soy la directora ejecutiva que salvó la compañía de la quiebra moral. Los mismos socios que antes me miraban con condescendencia, ahora bajan la mirada cuando entro en la sala. No por miedo, sino porque saben que mi firma tiene más peso que sus apellidos. He aprendido que la lealtad es un regalo demasiado caro como para dárselo a gente barata. Julián pensó que mi amor era una debilidad, una cadena que me mantendría atada a sus pies sin importar cuánto me pisoteara. Pero el amor, cuando es traicionado de forma tan sistemática, se transforma en la gasolina más potente para la ambición. Él no me destruyó, me despertó. Ayer recibí una carta manuscrita de él. Me pedía perdón. Decía que cometió un error, que la presión social y la crisis de los 40 lo cegaron. Me pedía una oportunidad para tomar un café y cerrar las heridas. Quemé la carta sin terminar de leerla. No por odio, sino porque no tengo tiempo para personajes secundarios en este nuevo capítulo de mi vida. Las heridas ya están cerradas. Las cerró el juez cuando golpeó el mazo y las selló el éxito que he construido sola. Hoy mi vida es mía. No tengo que pedir permiso para brillar, ni tengo que ocultar mi inteligencia para no herir el frágil ego de un hombre. Camino por los pasillos de esta casa y cada rincón me pertenece, no por un papel, sino por el esfuerzo y la resiliencia que demostré. Si estás escuchando esto, y te encuentras en una situación similar, si sientes que tu familia o tu pareja te están acorralando y que no tienes salida, recuerda mi historia. No grites, no llores frente a ellos, no les des el placer de verte derrotada. Quédate en silencio, estudia los documentos, busca las grietas en su armadura y espera tu momento. La soberbia siempre deja rastro, y la codicia siempre comete errores. El mundo está lleno de Julianes que piensan que pueden pisotear a las mujeres silenciosas. Pero se olvidan de un pequeño detalle. Las mujeres silenciosas somos las que mejor sabemos escuchar los secretos que los hundirán. Mi nombre es Elena. Fui la mujer que no tenía nada, y hoy soy la mujer que lo tiene todo, porque aprendí que la ley de la vida es simple. Si siembras traición, cosecharás ruina. Y si siembras inteligencia y paciencia, terminarás siendo la dueña de todo el imperio. Al final, mi ex esposo tenía razón en algo. Yo no era la mujer adecuada para él. Yo era mucho más de lo que él podría haber manejado en toda una vida.